El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en Cafarnaúm. Había allí un centurión que tenía un sirviente enfermo, a punto de morir, al que estimaba mucho. Como había oído hablar de Jesús, envió a unos ancianos judíos para rogarle que viniera a sanar a su servidor. Cuando estuvieron cerca de Jesús, le suplicaron con insistencia, diciéndole: Él merece que le hagas este favor, porque ama a nuestra nación y nos ha construido la sinagoga. Jesús fue con ellos, y cuando ya estaba cerca de la casa, el centurión le mandó decir por unos amigos: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que entres en mi casa. Por eso no me consideré digno de ir a verte personalmente. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará, porque yo, que no soy más que un oficial subalterno, pero tengo soldados a mis órdenes, cuando digo a uno anda, él va, y a otro ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente tienes que hacer esto, él lo hace. Al oír estas palabras, Jesús se admiró de él y, volviéndose a la multitud que lo seguía, dijo: Yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Cuando los enviados regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Estas palabras del Santo Evangelio nos traen mucha alegría y esperanza en este tiempo de confinamiento y de cuarentena que la vida nos ha impuesto y que nos obliga a desarrollar y vivir nuestra fe de una manera más creativa. Es así que, al tener la imposibilidad muchas veces de ir al templo para rezar, de ir al Santísimo para adorarlo, de ir al encuentro del sacerdote para confesarse, para recibir la comunión, hemos tenido que pasar muchos meses viviendo la fe a distancia, tal vez participando de alguna misa por radio o por los medios de comunicación, de Internet. Y sin embargo, eso, al parecer, no es tan malo desde el punto de vista de la fe, porque el Evangelio de hoy nos relata este hermoso encuentro a distancia, porque ni siquiera alcanzaron a verse, entre Jesús y un centurión romano. Cuenta el relato del Evangelio que Jesús entra en Cafarnaúm y un grupo de amigos del centurión, que era un personaje pagano, un hombre que no era judío, se acercan a Jesús y le dicen: Por favor, Señor, ayuda al centurión romano, porque él es bueno con nuestro pueblo, nos ayudó a construir la sinagoga, y ahora esa persona que tiene tan buena voluntad tiene un sirviente enfermo que él quiere mucho. Por favor, tú que haces tantos milagros, dale una mano también a él, aunque sea romano y no tenga nuestra fe. Entonces Jesús atiende ese pedido y camina hacia la casa del centurión, pero le sale al paso un enviado del centurión romano que le dice a Jesús: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero di una palabra y mi siervo quedará curado, porque yo no soy digno de presentarme ante ti personalmente, te mando este mensajero. Y eso, en vez de dejar a Jesús un poquito frustrado porque el centurión no fue a su encuentro personalmente, todo lo contrario. Dice el Evangelio que Jesús quedó profundamente admirado con la fe de ese hombre, porque la fe precisamente es creer sin haber visto. Felices los que creen sin haber visto, le dice a Tomás, después de que tocó sus llagas en el domingo de la resurrección. Pero también significa la fe, mover montañas incluso, a distancia. La fe es un don tan profundo que cuanto menos signos se hagan, mejor.
como la mujer que toca el manto de Jesús y se sana de una enfermedad terrible que la tenía oprimida por años. Pero es el don de la fe. Y este es el don que se nos ha permitido desarrollar en el caso de muchos cristianos que, no pudiendo ir a misa, han profundizado en su fe a través del Santo Rosario, a través de la participación a distancia con la palabra de Dios, escuchando las prédicas o participando en una misa online, y a través, sobre todo, de esa oración íntima que nos conecta con Jesús. Fue tan grande la admiración y el buen ejemplo que dejó este centurión que las palabras de este romano se repiten en todas las misas. Cuando uno dice: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Entonces, a pesar de que nos ha traído tanto dolor este tiempo de no poder ir siquiera a la misa en forma normal, porque hay condiciones sanitarias y a veces incluso las iglesias están cerradas, el Señor nos da este consuelo y nos da este motivo de esperanza. La fe igual se puede vivir profundamente, porque el Señor no conoce barreras de tiempo, ni de distancia, ni de ningún tipo. Y la comunión de los santos es tan bonita y tan importante, si la viviéramos plenamente, que en el amor de Cristo podemos estar unidos, congregados, incluso a distancia, con nuestros hermanos, con mucho mayor razón, unidos y en comunión con Jesucristo nuestro Señor, con el Inmaculado Corazón de María, con San José, nuestro patrono universal, y con todos los santos del cielo y los ángeles que glorifican a Dios en el paraíso, e inclusive con las almas que están en el purgatorio, por las cuales rezamos en cada Santa Misa y nos acordamos ofreciendo sacrificios por ellas en nuestra vida cotidiana. Esa es la comunión de los santos. Vivir en la fe no es vivir alienado en un mundo que no existe, en un mundo de fantasía, sino que es vivir en la verdadera realidad. La realidad que aquí no se ve con los ojos del cuerpo, pero que es profundamente verdadera y es la que queda en definitiva para toda la eternidad. Vivir en Dios. Esa es la fe que Jesús espera encontrar en nosotros para obrar en nuestros corazones el milagro de nuestra conversión primero y de nuestra santificación después, para que después de la muerte pueda regalarnos también el último y mayor regalo de todos, que es resucitar para estar con Él y con todos nuestros hermanos hasta la vida eterna.